En la sombra de la noche luchamos sin piedad. Gritan las almas calladas buscando su verdad. Una patria dividida clama su libertad. Bajo el fuego y las balas renace la ciudad. Los sueños de soberanía flotan en el viento. Ecos de valentía gritan nuestro aliento. Sangre en las calles, la historia está en movimiento. En cada vida perdida un nuevo fundamento. Sombras de libertad, seguimos resistiendo. Aunque el dolor y la lucha nos van consumiendo. Mi Argentina herida, pero nunca vencida. En cada muerte nace una esperanza rendida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una nueva entrega de Nudos del Pasado. Durante el programa, incluso el ciclo anterior del 2023, siempre nos dedicamos a agrupaciones, hechos, procesos, pero todavía no habíamos encarado biografías. Más que biografías, procesos donde haya algún personaje específico, ¿sí?, como eje de ello. Es más, eso estaba planificado para más adelante, pero tenemos algo recién salido del horno, ¿sí?, y que no escapa de este programa. Hoy vamos a hablar nada menos que de Martínez de Hoz y su rol en la dictadura. Y para eso tenemos a Julián Sicari, que acaba de editar un libro que no tiene desperdicio. Hola, Julián. Hola, ¿qué tal, Elías? Gracias por la invitación. No, gracias por aceptar la invitación. Julián, la primera pregunta, porque cuando se planifica la cuestión del golpe, pasan varios nombres como ministro de Economía, pero ¿por qué Martínez de Hoz? Bueno, en principio, como vos decís, no era el número puesto cuando se realiza el golpe y en los preparativos. De hecho, van a ser una suerte de casting donde van a entrevistar a varias personas, van a ir evaluando, y bueno, el que es elegido por parte de la Junta Militar, la Junta en ese momento conformada por Videla, Macera y Agosti, va a ser Martínez de Hoz, ¿no? Dicen que el que más les gustó la exposición, el que tenía más claras las ideas, era más acorde con lo que quería realizar la dictadura. También, bueno, uno puede intuir otros motivos, ¿no? Porque el grupo central que motorizó el golpe es el grupo Perrió, y ahí Martínez de Hoz era parte. También Martínez de Hoz era el empresario que mejor nucleaba y articulaba políticamente al gran empresariado argentino y transnacional. Él era presidente del Consejo Empresario Argentino, su papá y su abuelo había sido fundador de la Sociedad Rural Argentina. Su papá también había sido presidente. Él era presidente de Asindar, que era la empresa privada más grande del país. Había sido parte del directorio de petroleras, compañías de servicios, de la banca transnacional. Uno de sus mejores amigos era David Rockefeller, tenía acceso a los mercados. Bueno, esto también va a cumplir un rol central. Seguramente va a haber espacio para que lo desarrollemos. Entonces, estos aceitados contactos hacían que Martínez de Hoz fuera como, bueno, el candidato ideal para cumplir ese rol. Lo que pasa es que eso, al contrario de algunos mitos, recién se va a definir el 12 de marzo.
o sea, a menos de 15 días de que se iba a realizar el golpe. Entonces, para entender, y acá es una paradoja, que Martínez de Oz, si bien tenía cierta desvinculación con lo que estaba pasando, no total, porque, insisto, él era parte del grupo Perrió, ya había trabajado en un primigenio plan económico a aplicar por la dictadura en septiembre del 75, había sido parte de Martínez de Oz uno de los dirigentes de APEGUE, que era una macro institución también de los empresarios que hicieron el lockout patronal en febrero del 76 para debilitar y acelerar el golpe. Bueno, lo cierto es que también acá Martínez de Oz, 45 días antes del golpe, perdón, antes del 12 de marzo, que le tomó la entrevista, no estaba en el país, estaba en Kenia en un safari. Entonces uno no lo ve a Martínez de Oz como tejiendo ahí, ultimando, como la figura indispensable de, o el gran articulador. Pero acá la paradoja, que si bien es casi un recién llegado de cierta manera, podríamos decir, se va a convertir también muy rápidamente en la figura central de la dictadura. No solo la que va a tener a cargo el Ministerio de Economía, sino el jefe político civil, que va a conducir por lo menos la dictadura en los trazos centrales durante los 5 años de la presidencia de Videla. Y aparte va a tener a su cargo un aspecto central, ¿no? Porque permitíme adelantar un punto importantísimo, ¿no? Que la dictadura, como se llama a sí misma, los propios protagonistas, le pusieron el nombre a su gobierno, tiene como objetivo central llevar a cabo un proceso de reorganización nacional, ¿no? Reorganizar el país, una refundación de la Argentina, esto de cara a ser como una suerte de nueva generación del 80, ¿no? Que había pasado un siglo antes. Y acá, para la refundación del país, van a utilizar dos estrategias centrales. Por un lado, la estrategia represiva, a cargo de la represión clandestina y el genocidio, que va a ser tal vez la más estudiada, la que más conocemos, obviamente, por el terrible costo en vidas humanas, lo sanguinario y criminal. Ese por un lado, pero la otra vertiente central, la otra estrategia al mismo nivel que la estrategia represiva, es el cambio de modelo económico que se van a proponer llevar adelante. Que esto es lo fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, recordemos que cuando se hace el golpe, en ese momento se estaba viviendo una crisis económica y política muy aguda, ¿no? Bueno, había unas condiciones donde la inflación, por ejemplo, estaba prácticamente en hiperinflación, se estaba acelerando muchísimo, caía la economía, había atentados de la guerrilla, secuestros, explosivos, el peronismo estaba dividido y en guerra contra su propio gobierno, Isabel no estaba en condiciones de manejar el país. Realmente había muchos signos de una descomposición política, social, institucional muy severa. Y lo que decían los militares es la pregunta de por qué Argentina recurrentemente caía en crisis de ese tipo. Y la respuesta que se van a dar ellos es decir, bueno, van a echarle la culpa al peronismo, ¿no? Acá no hay ninguna originalidad. El tema es que van a decir, el problema es que nosotros entendimos muy mal qué es el peronismo, porque el peronismo nosotros pensábamos que era simplemente la figura de Perón. Entonces que con hacerle el golpe o echarlo del país, incluso con prohibir, decir Perón, Evita, justicialismo, alcanzaba. Pero el peronismo, como el tema de María Elena Walsh, la cigarra, siempre se daba por muerto, ¿no? Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Y el peronismo siempre volvía, ¿no? Yo ahora ya estuvo proscripto, exiliado, se prohibió la política, las elecciones. Y volvía, y yo pongo la metáfora de la hidra, de la mitología griega, este monstruo que vos le cortás una cabeza y salen dos. ¿Sabes por qué? Porque el peronismo volvía o con las juventudes radicalizadas, con el gremialismo de base, con la guerrilla, con las organizaciones sociales, con los curas villeros, siempre volvía, ¿no? Volvía de distintas formas. Y entonces decían, bueno, acá el problema es que si nosotros seguimos apostando por un modelo de sociedad industrialista, eso por definición va a implicar un gremialismo fuerte. Si nosotros seguimos apostando por el mercado internismo, eso va a implicar
bajos niveles de desempleo y motorizar la puja distributiva, que es una de las causas, ¿no?, que empujan el conflicto social y distributivo. Si nosotros seguimos apostando por un modelo de estado de bienestar fuerte, eso va a darle la razón, va a darle pasto a el horizonte de igualdad social que reclaman las masas. Entonces nosotros lo que tenemos que quebrar es esto, justamente, este modelo de sociedad tenemos que destruirlo y conformar uno nuevo. El tema que ellos decían, y lo que ven, es que no alcanzaba simplemente con la estrategia represiva, porque decía, bueno, en algún momento va a volver una democracia y va a volver lo mismo de siempre. Y la idea era generar un quiebre histórico de largo plazo. Entonces decía, bueno, ¿qué hacer? Entonces la apuesta es, si nosotros quebramos la estructura económica, al modificar la fisionomía económica del país, van a cambiar las relaciones sociales y por ende las relaciones políticas y de poder. Que este es el objetivo central, ¿no?, de la reorganización nacional. O sea, ¿por qué? Porque la reorganización nacional es reorganizar las relaciones sociales, reorganizar las relaciones de poder. Y acá, eso es lo último, el objetivo era estas dos estrategias y uno de los grandes objetivos centrales era debilitar lo que ellos entendían como el enorme poder sindical. Entonces, bueno, estas dos estrategias van a ser indispensables para llevar a cabo estos objetivos. Cuando mencionaste lo del sindicalismo, que nosotros, viste que siempre en la facultad estudiamos el sindicalismo como la columna vertebral, ¿sí? Están quebrando porque más allá de que, como decís vos, aparecía como la hidra, pero siempre la columna, el apoyo fuerte estaba ahí, en un país industrializado. Claro, sí, sí. Es que ese era el alma mater del peronismo, ¿no? Recordamos que, por ejemplo, Perón, cuando gana su primera elección en 1946, lo gana por el Partido Laborista, un partido por y para los sindicatos. Y de hecho, cuando uno estudia el gabinete del peronismo, era casi todos los ministros eran sindicalistas, los secretarios de Estado, embajadores, ¿no? Perón conducía, pero co-gobernaba con los gremios. Y de hecho, bueno, cuando vuelve el 17 de noviembre del 72, ¿no?, la vuelta de Perón, la primera vuelta, está la famosa imagen, ¿no?, del paraguas de Rucci. El que recibe a Perón y lo protege y lo acompaña del trasiego es Rucci. Cuando a Rucci lo matan un año después, en el 73, van a decir, me mataron a mi hijo, pero también al principal socio político de Perón. Sí, exacto. Y de hecho, el famoso discurso también del 74, ¿no?, el anteúltimo discurso, que es conocido como que Perón echa de la plaza a los montoneros, en realidad lo que está diciendo, como uno lo escuchan, no es que los está echando, está diciendo, ustedes se creen que tienen la primacía, ustedes imberbes, que militantes sindicales que vienen hace 20 años luchando y defendiendo el peronismo, y son la verdadera organización, son líderes mucho más prudentes, sabios. De hecho, Argentina se consideraba en los años 70 una república sindical, una república donde, bueno, los gremialistas también ponían y sacaban a los ministros, a los presidentes, las políticas públicas, las leyes, los mejores estándares distributivos que tuvo toda América Latina, el mejor lo tuvo Argentina. Y eso se logró gracias a la fuerza del movimiento obrero, que bueno, era la columna vertebral del peronismo. Y precisamente esto es lo que venían a romper. Los militares decían, en Argentina falta orden y sobran sindicatos, ¿no? Esto era central. Incluso, ¿no?, me adelanto a una de las conclusiones, pero que es muy importante tenerlo presente, es que cuando termina la dictadura y vuelve la democracia, en el 83 va a ser la primera vez en la historia que en elecciones democráticas, transparentes, libres, va a perder el peronismo, ¿no? Es el objetivo número uno, ¿no? También recordemos esto. El golpe es en marzo del 76, pero ¿qué pasa? En septiembre del 76 es que estaban previstas llevarse a cabo las elecciones presidenciales. O sea, 6 meses antes se da eso. ¿Por qué se hace? Bueno, porque no querían que gane una vez más el peronismo y no sea legitimado por las urnas. Entonces, por eso también se apuran a hacer el golpe en ese momento. Pero en el 83, el peronismo va a ser derrotado. O sea que, si yo a los militares del 76 le decía, miren, después del proceso, el peronismo va a perder, no lo hubiesen podido creer. Incluso, recordemos que parte de la campaña de Alfonsín era denunciar un supuesto pacto militar sindical, del cual nunca presentó pruebas ni a qué se refería,
Entonces, si vos le decías a los militares que no solo iba a ser derrotado el peronismo, sino que el candidato ganador hizo campaña contra los gremios, hubiesen entrado en una suerte de orgasmo, porque, bueno, el libro, una de las novedades importantísimas, a mi entender, que tiene, es que está basado sobre los testimonios de los protagonistas, ya sea de Videla, de Agosti, de Villarreal, bueno, de Martínez de Oz, del equipo económico, que van contando lo que pensaban, lo que querían hacer, los problemas, todos van detallando. Ellos tienen una obsesión, todo el tiempo hablan una y otra vez de cómo derrotar. Lo único que les importa es el sindicalismo, cómo derrotarlo, cómo debilitarlo. E incluso más, en el 83, mencionamos esto, que no solo es derrotado el peronismo, sino que a quienes se señalaba como los mariscales de la derrota, ¿quiénes eran? La vieja guardia sindical, ¿no? La CGT y sobre todo Lorenzo Miguel, ¿no? Desde ese momento nunca más va a volver a existir un líder sindical que manejara el gremialismo y el partido peronista como Lorenzo Miguel en ese momento. Incluso todavía más, ¿no? Agrego un punto. El peronismo, desde ese momento en adelante, va a adoptar como principal estrategia política de sindicalizarse. Empezar a tomar una distancia cada vez mayor de los gremios. Bueno, al extremo total de esto va a ser durante el menemismo, que directamente no solo el peronismo no va a ser ya un partido de base gremial, sino que va a ser un partido manejado por y para las grandes corporaciones empresarias, ¿no? El partido del gran poder económico concentrado que va a poner a los ministros, va a diagramar las políticas públicas, los funcionarios van a venir, todos los ministros de Menem, bueno, Caballo, de donde viene, de la Fundación Mediterránea, sostenida por el poder económico. Roque Fernández, que venía del SEMA, lo mismo. López Murphy o el grueso de los secretarios de Estado de Fiel, bueno, también la gran corporación de los centros, los think tanks de los empresarios más concentrados. Bunky Bono, los ministros, ¿no? Royce y Rapanelli, ¿de dónde viene? Bueno. Entonces, acá es importante entender esta reconversión, ¿no? Donde ya los gremios casi no, ni pinchan ni cortan, van a tener cada vez menos lugar. Entonces, bueno, el cambio efectivamente, de hecho, Martínez de Oz, ¿no? Que va a ser el encargado, si me permitís leer una parte del libro, va a ser el que va a llevar a cabo la reforma sindical, muchas veces olvidada, pero se hace durante la dictadura una reforma sindical que primero había prohibido la CGT y finalmente la va a ilegalizar y después disolver, que va también a desaparecer. Históricamente en Argentina lo que existía era el gremialismo de tercer grado, que esa era la fuerza del sindicalismo en Argentina, ¿no? ¿Por qué? Bueno, la reforma sindical de Martínez de Oz va a adoptar por un esquema de sindicalismo de primer grado. El de primer grado es solo a nivel de la empresa o de la unidad económica a la cual vos participás. Que eso debilita muchísimo tus reclamos. Después existe el segundo grado, donde tu rama económica se une a nivel federal, ya sea provincial y nacional, con todas esas ramas, o sea, todos los industriales, todos los bancarios, y después el gremialismo de tercer grado es la CGT, por eso la CGT se llama Confederación General del Trabajo, porque se confederaban todas las federaciones, las distintas ramas, todas unidas en este nivel ya de tercer grado, que es lo que le daba la fuerza. Bueno, Martínez II va a prohibir eso. Te leo cuando una declaración de Juan Alemán, que apenas se proclama la nueva ley. Dice: con esta política buscamos debilitar el enorme poder sindical, que era uno de los grandes problemas del país. La Argentina tenía un poder sindical demasiado fuerte, frente al cual era imposible el florecimiento de cualquier partido político porque todo el poder lo tenían ellos. Ahora, con un mercado laboral de movimiento, el trabajador no acude más al dirigente sindical por su problema, porque si no le gusta su empleo, se va a otro y listo. Además, hay salarios diferenciados por idoneidad, por apego al trabajo. Estamos saliendo de la masificación y hemos debilitado el poder sindical. Y esa es la base para cualquier salida política en la Argentina, ¿no? De hecho, después, en otra declaración, un tiempo después, va a decir Alemán de vuelta, que la reforma sindical tuvo la gran ventaja de destruir al sindicalismo corporativo. Destruyó la fuerza sindical, la corporación. En el fondo, nosotros lo ayudamos a Alfonsín a ganar la elección porque destruimos el poder sindical, ¿no? Bueno, acá está todo el tiempo las citas, la obsesión de todos los agentes.
por destruir esto, ¿no? Y generar este cambio tan... Y déjame agregar un punto también central, que uno de los quiebres estructurales de la dictadura y el programa de Martínez de Oz fue el quiebre salarial y distributivo. Y este quiebre salarial y distributivo se hizo en gran medida gracias a debilitar a los gremios. ¿Por qué? Porque también es importante destruir la idea, ¿no?, meritocrática del liberalismo, que bueno, si vos te esforzás mucho, vas a ganar más, o casi uno puede decir, el pobre es pobre porque quiere y el rico es rico porque quiere, ¿no? Que si vos te esforzás y te comprometés, te va bien. Eso es un mito, eso es un verso. ¿Por qué? Porque tu remuneración como trabajador no depende de tu calificación, de tu idoneidad, de tu inteligencia, de tu compromiso, de tu lealtad, de todos los atributos individuales que querramos agregar, no depende de eso. Los salarios y la distribución de ingresos depende de las relaciones de poder, ¿no? O sea, ¿por qué un barrendero en Suiza gana 5.000 euros al mes? En Argentina, como mucho, podrá ganar 1.000 euros al mes, y uno en Tanzania gana a $100 al mes. Bueno, eso no, porque la productividad del barrendero sea mucho más, la misma. La diferencia son cómo están los niveles de lucha paritaria, cómo se expresa institucionalmente ese poder y las relaciones de lucha y salariales. Bueno, el quiebre económico y salarial más grande de toda la historia lo va a generar Martínez de Oz en el 76, que los salarios estás prácticamente yéndote una hiperinflación y Martínez de Oz ordena congelarlos. Eso licuó totalmente los salarios y empobreció al país. Bueno, ¿cómo fue posible eso? En gran medida porque destruyeron y atacaron las organizaciones obreras, ¿no? Prohibieron las asambleas, las elecciones internas, a los gremialistas, los metieron presos, los mataron, los reprimieron, los censuraron, los tiraron al río. Directamente las fábricas eran militarizadas. Si vos tenías un problema, el patrón que se llamaba a la policía. La policía y las Fuerzas Armadas se habían convertido en el brazo represivo de las patronales, ¿no? Videla iba a la inauguración de la sociedad rural, podía ir a cenar a la UIA, a la Cámara Argentina de la Construcción, pero no iba a los sindicatos. Martínez de Oz tampoco. O sea, los que mandaban en los grandes patrones y a las masas lo que querían, ¿qué querían? Masas obreras sometidas, ¿no? Obedientes. Y si no obedecían, eran chupadas, o por la razón o por la fuerza, ¿no? Por las buenas o por las malas, a través del programa represivo. Entonces, esto también es fundamental, porque el grueso lo desapareció, van a ser líderes sindicales. Ahora, si querés, es importante pensar esto, porque cuando los militares, ¿no? Si me permitís leer otro pasaje para entender un poco los objetivos del golpe, que tal vez clarifique un poco, ¿no? Mirá qué interesante esto. En el anteúltimo reportaje que da Videla antes de morir, le preguntan por los objetivos de la dictadura. ¿Cuáles eran? Y dice: nuestro objetivo era disciplinar a una sociedad anarquizada, volverla a sus principios, a sus cauces naturales. Con respecto al peronismo, salir de una visión populista, demagógica, que impregnaba a vastos sectores. Con relación a la economía, ir a una economía de mercado, liberal. Un nuevo modelo, un cambio bastante radical. A la sociedad había que disciplinarla para que sea más eficiente. Queríamos también disciplinar al sindicalismo y al capitalismo prebendal, ¿no? Acá primero, ¿no?, lo que llama la atención, a mí por lo menos, es que cómo se repite varias veces la idea de disciplinar, ¿no?, el disciplinamiento. También la idea de un cambio bastante radical de modelo económico, la idea de volver a los principios, ¿no?, los cauces naturales. Uno se podría preguntar cuáles son, ¿no? ¿Qué es la verdadera naturaleza argentina? Y también lo que llama sumamente la atención, a mí por lo menos, no es tanto lo que dice, sino lo que no dice. Y lo que no dice es la cuestión de la guerrilla y la cuestión de la lucha armada. Esto no aparece en ningún momento en los discursos, en los objetivos, en las preocupaciones de la élite gobernante de aquellos años. Entonces, acá la idea que se hizo para enfrentar la guerrilla y yo qué sé, bueno, eso es bastante un verso, es algo como parece muy desdibujado. De hecho, la guerrilla prácticamente estaba derrotada, podía quedar un poquito, pero no es contra, ellos mismos reconocen que no se hizo, sino el discurso oficial lo que va a presentar una y otra vez, ¿no?, por ahí la idea más repetida,
es el concepto de que había que derrotar a la subversión, ¿no? Bueno, el tema de la pregunta acá, que yo me hago en el libro al escuchar sus relatos, es ¿qué es un subversivo? ¿Qué entendemos por un subversivo? Porque un subversivo no es simplemente alguien que pertenece a la lucha armada, sino esencialmente todos aquellos por fuera de la lucha armada. Los militantes sociales, sobre todo los líderes sindicales, los líderes estudiantiles, los curas villeros, cualquiera que daba la batalla social, cultural, ¿no? que enarbolaba la conflictividad social, era el enemigo, era un subversivo, porque recordemos que ellos, como dice Videla, vinieron a disciplinar la sociedad, querían hacer una restauración de arriba hacia abajo, imponer el verticalismo. Aparte, leo una cita, por ejemplo, porque a ellos les cuestionaba incluso cuando estaba por venir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un momento le dice a Vilá, pero ustedes tienen que aclarar qué es un subversivo, un terrorista, porque prácticamente puede ser cualquier persona, incluso una madre preguntando el paradero de su hijo, ¿no? Dice, che, hijo, no vino a dormir anoche, ¿dónde está? Ah, subversiva, hay que aniquilarla, terrorista. Déjame leer una declaración de Videla, hay muchísimas en el libro, ¿no? Pero de lo que entiende es subversivo, ¿no? Leo una, al pasar por ahí varias. Un terrorista no es solamente alguien con un revólver o con una bomba, sino también cualquiera que difunde ideas que son contrarias a la civilización occidental y cristiana. Bueno, acá vemos lo que es un terrorista. Alguien que difunde ideas, ¿no? O sea, bueno, acá, aparte, lo que es fundamental también entender y deconstruir, que a ellos no les molestaba la violencia política, ¿no? De hecho, la idea de pacificar la nación realizando un genocidio, bueno, digamos que no es muy lógica que digamos. Pero aparte, no solo ellos utilizaban a la violencia política permanentemente en su estrategia de gobierno, sino que entre ellos mismos la utilizaban para matarse, ¿no? Las internas militares, ¿cómo se solucionaban? Matándose, poniendo bombas, secuestrando al otro, ¿no? Toda una red de trama, de violencia, de ajuste, de patoterismo entre los mismos integrantes del gobierno militar. Entonces, acá, si uno puede empezar a escuchar, ¿no? Por eso la importancia de escuchar a los protagonistas, desarmar ciertas ideas, tratar de precisarlas, ordenar este rompecabezas sobre los objetivos, ¿no? de la dictadura, cómo pensaban hacerlos, entender cómo se complementa el quiebre económico con la cuestión represiva y los objetivos finales y cómo esto está atravesado, ya sea por la desindustrialización del país, derrotar el poder sindical, atacar finalmente al peronismo, a la indocilidad, o sea, unas masas que eran bastante indóciles. Y la idea era convertir masas obedientes, pasivas, porque ellos, en las entrevistas, para no leer todo el tiempo, ¿no? Salud. Lo que ellos todo el tiempo van a estar planteando es que era necesario volver a una Argentina natural, originaria. ¿Y cuál sería esa? Una Argentina, van a citarlo así, la Argentina preperonista. Porque Bueno, y debido a eso, vos sabés que, bueno, los debés de haber visto vos también, que hiciste un trabajo de fuentes magnífico. El 25 de marzo, Albano Reindegui dice que la Argentina tiene que volver al 3 de junio del 43. bueno, claro, sí, sí, es que ese es el modelo, o sea, porque ellos decían que Perón mirá cómo se llama, distorsionó la política porque les dio demasiado poder a los gremios. Le dio demasiado poder a los gremios. No es que los gremios se lo ganaron en base a lucha, reclamos, organización, sino que se los dio Perón. Y entonces esto había distorsionado y había que volver a recuperar unas masas obedientes, mansas, disciplinadas, que no se inmiscuyeran en política, que dejaran atrás la puja distributiva, ¿no? Este horizonte de participación, que era de la Argentina preperonista, era lo que venían a recuperar. Entonces, bueno, esto, cuando uno empieza a unir todas estas fichas, este gran rompecabezas, entiende mucho más las lógicas de acción y el cálculo político, el cálculo estratégico de las medidas y la acción política del golpe, ¿no? Por ahí vas a ver que hay preguntas que las salteo porque obviamente ya las contestaste. Voy a pasar a la pregunta 3. Bueno, ¿Cuáles son los objetivos, pero de Martínez de Oz? Los bueno, objetivos, y digamos los métodos que él utiliza. bueno.
Acá es difícil responder eso. Explicaste igual. Claro, sí, porque estaban como los objetivos a dónde querían llegar, ¿no? Uno podría decir, bueno, otro modelo de sociedad, un quiebre económico. El tema que cuando uno estudia la gestión, incluso los escucha, que ellos no tenían muy claro cómo llegar a donde ellos querían llegar. Ellos sabían más o menos qué querían, pero la pregunta es cómo hacerlo. Entonces van a empezar viste, a tocar toda la botonera como un chico que no sabe, ¿no? Si a mí me sentas en una cabina del avión que está lleno de botones, yo la verdad no sé para qué funciona ninguno de todos esos. Entonces el espíritu de un chico empieza a tocar para todos lados y juega, pero no sabe. Bueno, Martínez de Dios da un poco esa sensación porque empiezan a tomar medidas muy radicales y de golpe con marchas y contramarchas desarman los pasos anteriores, cambian de estrategia, van por otro lado, las abandonan, intentan una nueva. No tienen muy claro qué hacer ni cómo. Eh, si- Sin duda van a haber ciertas ideas como, bueno, objetivos, pero que son también contradictorios con lo que hicieron, ¿no? Uno puede decir, achicar el Estado, ¿no? Y reducir el déficit fiscal. Sí, eso lo dicen, pero en los hechos no pasó eso. La participación del Estado en la economía creció muchísimo más. Entonces, bueno, esta idea de liberal no se corre. La idea de voy a ser liberal controlando los salarios, ¿no? Reprimiendo. Bueno, uno no ve ahí liberalismo económico. Después, la estrategia final, la más conocida, la de la tablita. Voy a ser liberal controlando el tipo de cambio. Ah, vos eras liberal, déjalo flotar. Ah, no. Vos no eras monetarista, no era que se controla había la cantidad de dinero en circulación. Ah, bueno, entonces, todo el tiempo, de hecho, en el medio, hacen toda una estrategia de liberalización de la economía y en el medio, ¿qué hacen? Una tregua de precios. Empiezan con los pactos sociales de precios con las empresas. O sea, es un cambalache, ¿no? Que van para un lado, para el otro, no queda claro cómo y por qué, eh, qué quieren hacer. Lo que sí los efectos, uno podría decir, bueno, uno va a ser la reforma financiera, donde sí se buscó y se logró un protagonismo muy grande del sector financiero por sobre el sector industrial, incluso sobre el sector agropecuario. También es importante esto, ¿no? Que cuando se hace el golpe, supuestamente uno de los sectores que iba a ser más beneficiado iba a ser el sector rural. Pero cuando uno analiza los resultados, al campo le fue muy mal. A Martínez, muy mal. De hecho, va a haber movilizaciones empresarias contra Martínez de Oz. La mayoría de los dirigentes ruralistas lo van a odiar porque, bueno, empieza con el atraso cambiario, después empiezan a caer los precios internos. La reforma financiera encarece muchísimo el crédito, se quedan sin financiamiento. La tablita con la política de atraso cambiario, bueno, destruye toda la rentabilidad. Encima van a haber varias sequías donde no va a haber políticas públicas para asistir y para ayudar a los productores agropecuarios. Bueno, un desastre. El único sector, ¿no? La ganadería le va muy mal. Y de la agricultura al único sector que más o menos le va bien, más o menos le va muy bien, es el sector de oleaginosas, ¿no? Que ahí es donde empieza un poco el boom de la soja con Martínez de Oz. Ya venía creciendo igual. Pero todos los sectores tradicionales de agropecuarios les va mal, ¿no? Esto también es interesante. Entonces uno puede decir, bueno, el sector financiero, que va a empezar a tener una primacía fundamental en la economía argentina, el rol del endeudamiento, el rol de la fuga de capitales, la agudización del patrón bimonetario, la desindustrialización global, pero no total, de la economía argentina, porque hay sectores que les va a ir bastante bien del sector industrial, ¿no? Los sectores de dos clases, los ligados a los sectores primarios de la economía, a eso les va a ir bastante bien, y a los sectores que se les crearon regímenes especiales. Pero a muchos otros les va a ir muy mal, ¿no? De hecho, hay grandes grupos económicos que se van a beneficiar muchísimo. Eh, entonces acá va a haber una serie de transformaciones, ¿no? La caída de la masa salarial, un nuevo rol para el mercado interno, nuevo rol para el Estado, un nuevo rol para la industria, para las finanzas. Bueno, se van a emerger una serie de quiebres que muchos no estaban planificados. Eso, lo que digo que también es una de las paradojas, porque eh, como que es la siguiente, ¿no? Una de las paradojas centrales de la dictadura, que uno podría decir, es verdad que Martínez de Oz se propuso cambiar la estructura económica argentina. Y es verdad que la cambió. Ahora, lo que sí no pasó por los métodos que Martínez de Oz quería, sino a pesar de Martínez de Oz, incluso por su propia torpeza.
por lo pésimo ministro de Economía que fue. Porque, por ejemplo, Martínez de Oz va a generar la crisis bancaria, que van a quebrar entre 60 y 70 bancos y financieras van a quebrar. Va a venir después la crisis cambiaria, después la crisis de la deuda externa. Bueno, ni hablar de la crisis salarial y toda la crisis del aparato productivo, donde van a quebrar miles de empresas, entre esas muchas de las más grandes del país. Van a quebrar, por ejemplo, Sacetru, que era la número 1 en alimento, va a quebrar. Siam, que era número 1 en electrodoméstico, va a quebrar. La Bernalesa en textiles va a quebrar. Bueno, van a ir quebrando incluso grandes multinacionales, ¿no? Está el caso, por ejemplo, a General Motors, que en ese momento era la empresa industrial más grande del mundo, era una transnacional, y le dice a Martínez de Oz, si no cambias tus políticas industriales, me voy del país. Y Martínez le dice, andate. Bueno, la empresa manda a la embajada a presionar, la embajada norteamericana, Martínez de Oz no cambia, se termina yendo General Motors. También se va Citroën y Peugeot, que son los gigantes automotrices franceses, las dos empresas más grandes de Francia, que es otra de las grandes potencias capitalistas. Se van a ir. Entonces, acá yo uso una frase de Marx y de Schumpeter, ¿no? que la usan para describir el capitalismo, una metáfora que dicen que el capitalismo tiene una fuerza de destrucción creadora, ¿no? Porque destruye, pero esa misma destrucción regenera con nuevo vigor sus propias relaciones de producción. Bueno, Martínez de Oz va a estallar, ¿no? Va a hacer que explote toda la estructura económica argentina previa, y sobre esos restos, los cimientos, los escombros, va a emerger una nueva matriz de funcionamiento y nuevos actores, ¿no? Sobre todo un nuevo poder económico concentrado, multiimplantado, acá donde va a venir, bueno, Techín, los Macri, Loma Negra, el grupo Clarín, Burgibó, ¿no? Que se van a seguir multiimplantando, van a ser grandes pulpos que van a tener muchos sectores bajo su control y van a poder controlar, bueno, las tasas de exportación, de inversión, controles dominantes de mercado, las tasas de liquidación y acceso a las divisas, ¿no? Una serie de sectores claves de la economía que va a estar totalmente reconfigurada. Entonces también acá hay una paradoja porque Martínez de Oz hace su política económica en gran medida contra la propia élite económica. Esto también es una idea que yo trato de combatir, la idea que es verdad que al principio toda la élite empresarial acompaña a Martínez de Oz, pero a medida que empieza a transitar la gestión, de a poco le van soltando la mano, incluso hay paros empresariales contra Martínez de Oz, intentan permanentemente desestabilizarlo, que sea reemplazarlo, aunque sea que atenúe un poco su política económica, ninguno lo va a lograr. Martínez de Oz va a terminar en guerra contra todo el gran empresariado argentino. Pero aparte agrego algo más, que también, ¿no? Que cuando se estudia la dictadura, un gran pecado que se comete, es que se estudia únicamente la dictadura en clave local. A lo sumo un poquito en clave regional, pero no mucho más allá de eso. Y no se ve que los grandes quiebres que se van a producir en el país son grandes fenómenos globales, ¿no? ¿Por qué? Porque en los años 70 estamos transitando lo que se llama la tercera revolución industrial, ¿no? Donde primero se desindustrializan prácticamente todos los países del mundo. Estados Unidos, Japón, Canadá, Alemania, todas las grandes potencias occidentales, todas se desindustrializan. Todos los países del mundo prácticamente se endeudan irresponsablemente. Incluso América Latina va a ser la región del mundo que más se va a endeudar. Entonces uno no puede decir, solo fue Martínez de Oz. A todos les va a caber el mega endeudamiento irresponsable y a todos les va a caber la crisis de la deuda externa. En todos los países del mundo cae la participación salarial en el PBI. En todos los países del mundo los trabajadores van a perder derechos. En todos los países del mundo el sindicalismo va a empezar a disminuir su peso como actor político y de poder. Incluso cuando se compara con Brasil, que dice, bueno, es el país que hizo todo bien, el contraejemplo de Argentina, uno lo que ve es que Brasil pasa más o menos parecido. Se desindustrializa fuertemente, crece fuertísimo la deuda externa, la fuga de capitales, la primacía de lo financiero sobre lo productivo, cae el salario. Entonces hay una serie de transformaciones globales que uno no se las puede y logros y quiebres que efectivamente uno no se los puede atribuir a Martínez de Oz. Termina, recordemos, que la década del 70, como termina los acuerdos de posguerra, termina Bretton Woods, se devalúa el dólar, viene la crisis petrolera, termina el patrón de crecimiento industrial fordista, y aparece el toyotismo, el just in time, aparece el microchip, la robótica, la silicona, nuevas técnicas de producción, ¿no? Que van a ser, entre otras cosas, que termine colapsando la Unión Soviética, que pierda la carrera, que hasta ese momento era más o menos pareja,
porque se reconfigura, se transforma fuertemente la economía en el mundo. Entonces, se cambia en el mundo, cambia en el capitalismo, la dinámica del capitalismo cambia. Entonces, también tenemos que entender que estos grandes cambios globales afectan directamente a la Argentina. Entonces, estos quiebres son, en parte, por Martínez de Oz, pero muchos a pesar de Martínez de Oz, ¿no? Y su propia torpeza. Hablaste de el empresariado que lo apoya, y vos sabés que me surge una pregunta sobre qué, más que grupos económicos, qué economistas, esta gente que hace de operadores económicos. ¿Por qué agrego esto? En la nota que le hicimos a Carlos Leiva, eh, y lo mismo dijo Marcelo Ruggier, también los mencionó, Ricardo Sin, Pedro Pou, gente que Leiva dice que eran del Círculo de Fuego, que era ese grupo que habían promovido que lo había promovido López Rega. Eh, Esos grupos, ¿a quién representaban? Que son la gente que estuvo cercano a Martínez de Oz. Es más, Ricardo Sin fue uno de los promotores del Rodrigazo. Sí, es una mezcla ahí porque entran a jugar una serie de cuestiones de todo tipo en coyunturas críticas donde acá, por supuesto, un antecedente fundamental, ¿no? Yo lo había nombrado, pero para entender la dictadura, es el Rodrigazo, justamente, ¿no? Que acá también el peronismo debería dar explicaciones como figuras como la que vos mencionás, Ricardo Sim o Pedro Pou, van a estar a cargo de la economía y van a generar un shock económico prácticamente irreversible, que de hecho Martínez de Oz lo va a promulgar, y cómo después estos agentes van a ser asesores de Martínez de Oz, van a ser ideólogos también de la reforma financiera. Sim va a ser también uno de los responsables de varias de las privatizaciones durante los 90, también va a ser el padre intelectual, por así llamarlo, de Mauricio Macri, ¿no? Porque Sim va a ser el gerente del grupo Sebel, por el cual van a tener la concesión de Fiat, y ahí al joven Mauricio lo va instruyendo en las ideas neoliberales, Sim. De hecho, el Sim va en el 76, tiene un libro que es poco leído, pero que es muy importante de leer, que se llama, no casualmente, La Segunda Fundación de la República, ¿no? Esta idea refundacional, fijémonos cómo aparece, y donde él dice, ¿no? Cuenta su experiencia en el Rodrigazo, él se da cuenta de todo lo que aprendió, dice, bueno, que era necesario para regenerar el país, era necesario primero destruirlo, ¿no? Generar un nuevo, y donde se presenta un programa político y económico para los militares, donde dice que el gran problema fueron las masas, eh, y que el país se vino a pique, según él, en 1912 con la ley Saspeña, ¿no? Que esto va a ser unas ideas también centrales al interior de la dictadura, ¿no? Un proceso a favor de las élites, en contra de las masas, de su participación, en contra de la democracia. Van a ser los ideólogos fervientes seguidores de la filosofía de José Ortega y Gasset, ¿no? Todo el espíritu elitista, orteguista, antimasas. Bueno, como también van a estar creyéndose la nueva generación del 80, y cuando uno mira la generación del 80 en el sentido de la organización y fundación del Estado argentino, que tiene también dos características, que se hizo sin las masas y se hizo en base a genocidios, ¿no? Ya sea el genocidio, bueno, conocido como la conquista del desierto y la conquista del Chaco, ¿no? Pero también otras, ¿no? Que el poder de las armas, no casualmente, el presidente del 80 es un militar, ¿no? Y es el militar triunfante en todas estas campañas de asesinato masivo. Entonces, ese modelo, ese espejo con el cual se van a estar mirando permanentemente, es fundamental tenerlo presente. Y también, de hecho, el Rodrigazo va a ser un ejemplo porque el Rodrigazo es un programa que generó un quiebre, pero en algún sentido también fue derrotado políticamente, porque la reacción social y sindical fue tan grande que hubo una capacidad contestataria. Y los militares lo que querían, por ejemplo, a Martínez le van a poner muchos límites. Entre esos límites, uno de los más patentes es las políticas de shock, porque no querían generar ni un Rodrigazo ni un Cordobazo, que todavía estaban frescas las ideas del Cordobazo. Entonces, la idea entonces ya, toda la estrategia tenía que seguir un sentido gradualista, ¿no? ¿Por qué? Porque no querían despertar una gran resistencia articulada por parte de los sectores obreros y de la población. Incluso
Eh, Martínez Dios, uno de los grandes apoyos que tenía, no apoyo, sino en quien él se apoyaba, era en este señor Diz, era. Sí, sí, Adolfo Diz, que era acá es una suerte de matruscas, ¿no? Que hay que hacer, porque yo todo el libro, ¿no? Como una de las tesis centrales, eso está en el título, es que el jefe político, no solo el económico, sino el encargado de llevar adelante los elementos políticos centrales de la dictadura, por ejemplo, que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue algo que negoció Martínez de Oz, no ir a la guerra contra Chile fue una de las presiones, no adherir al embargo cerealero contra la Unión Soviética fue Martínez de Oz, no mandar una delegación a los Juegos Olímpicos de Moscú fue Martínez de Oz, que no se genere el cambio de gabinete pro-civil en el 78, uno de los autores fue Martínez de Oz. Bueno, de hecho lo llaman como un primer ministro, superministro. La propia junta militar no lo podía criticar. Varios de los protagonistas describen, dice, Videla se subordinaba frente a Martínez de Oz, ¿no? Incluso al revés, decían que no era Martínez de Oz el que se apoyaba en Videla, sino Videla en Martínez de Oz, ¿no? Eh, entonces, la tesis es como que quien manejaba las riendas del gobierno era Martínez de Oz. Lo que pasa es que acá se da otra, ¿no? Las matruscas que decía, ¿viste? En las muñecas rusas, que adentro siempre hay otra, porque Martínez de Oz, como vos bien señalas, se apoyaba en gran medida para los cambios de la política económica en Adolfo Diz, que era el presidente del Banco Central. Y acá otra paradoja, porque Adolfo Diz se apoyaba en Ricardo Arriazu como su principal asesor. Y a su vez Arriazu, para los manejos de política económica, miraba a los chilenos. Entonces uno dice, bueno, finalmente, ¿quién tomaba las decisiones, no? Porque siempre uno se apoyaba en el otro, otro y en otro, y así. Eh, entonces, bueno, vale la pena eh, considerar esto, que aparte Arriazu era el único propiamente que había estudiado en la Universidad de Chicago, ¿no? Porque se decía los Chicago Boys, el Chicago Boys, sí, pero prácticamente todo el gabinete estudió en Argentina y en universidades públicas nacionales. El único que estudió en el exterior fue Arriazu, y él un poco viene con estas ideas, ¿no? Sobre todo con las ideas de McKinnon, aunque van a editar un libro, eh, se edita en el 73 y se publica en el 74 en castellano, ¿no? Sobre las ideas de que que para que se desarrolle América Latina hay que terminar lo que llaman la represión financiera, que era tener controlada la tasa de interés, que bueno, los mercados financieros libres, cuando se acomodan, iban a potenciar el ahorro, por ende la inversión y por ende la expansión económica de las naciones. Pero para arreglar todo eso era indispensable ordenar los mercados monetarios y financieros. Sí, a esto que decís vos, a todo esto de que se apoya en este y este se apoya en el otro, lo que a mí me causa de todo esto, de toda esta gran, no sé si decir la palabra improvisación, porque ya no sabés qué concepto poner a esto, pero el hecho de que Martínez Dios no era economista, era abogado. Sí, sí. Bueno, pero eso también, no sé, Sergio Massa tampoco era economista, así que de profesión, era abogado, Alzogaray tampoco era economista. Hasta ese contexto pensá que la carrera de economía, por lo menos en la UBA, que va a ser la más influyente, recién se crea en el 55, entonces va a ser como, eh, creo en el 56, perdón, que se crea. Eh, Va a ser algo, la idea de la economía como campo autónomo, profesional, va a tardar en crearse. Muchos economistas, por ejemplo, Helvar, ni siquiera había terminado el primario, ¿no? Muchos como figuras centrales de la economía, algunos eran tal vez contadores, eh, bueno, era un campo en construcción, ¿no? En términos disciplinares hoy más estrictos, no, no, ninguno lo era, ¿no? Ahora, y del ámbito internacional, vos algo mencionaste, pero ¿cuáles son los apoyos que tiene Martínez Dios del ámbito internacional? Porque incluso mencionaste que era amigo de Rockefeller. Claro, sí, bueno, eso también es algo fundamental para entender la dictadura y el poder económico y el rol de Martínez de Oz. ¿Por qué? Porque al interior del gobierno a Martínez de Oz le decían el canciller, ¿no? Porque además de tener todo el poder, como mencionaba, él ponía y sacaba ministros, ponía y sacaba a los gobernadores eran todos militares, el que se insubordinaba afuera, lo sacaban,
disciplinaba a la cúpula militar por momentos y a todos los actores, pero además de todo este gran poder, ya sea económico, político, eh, manejaba las relaciones internacionales, o gran parte de ellas, ¿no? Era una suerte de canciller en las sombras, eh, por varios motivos. Uno tiene que ver que por la violación sistemática de los derechos humanos que va a tener, va a sufrir la Argentina durante la dictadura, es que el gobierno militar va a empezar a sufrir una serie de sanciones, embargos, boicot, a todo nivel que van a ir estrechando su margen de maniobra. Entonces, ¿qué pasa? Como Martínez de Oz tenía aceitados vínculos a nivel internacional, bueno, uno del que mencionaba era con David Rockefeller, que era un íntimo amigo de Martínez de Oz. De hecho, ahí cuentan todo el tiempo la anécdota que cada vez que lo llamaba Rockefeller tenía ese ¿cuánto necesitas ahora? ¿No? Que Rockefeller conseguía, pensamos que el grueso del endeudamiento no es tanto con organismos financieros internacionales ni con los mercados abiertos, sino con la banca transnacional, con actores específicos. Y que él tenía este acceso a los mercados, entonces él, frente al cerco que tenían los militares, era el único que podía saltar, ¿no? El aislamiento con los préstamos, los acuerdos comerciales, las políticas de inversión, las políticas de endeudamiento. Entonces era una llave de oro fundamental para los militares y no terminar con este aislamiento. Entonces, acá Martínez de O, bueno, es como te comentaba, el que va a tomar las decisiones centrales. De hecho, por ejemplo, una de las paradojas de la dictadura, un poco estudiado, pero fundamental, es que el principal socio económico de la dictadura, el que se va a terminar convirtiendo, es la Unión Soviética, ¿no? Y aparte, no solo porque, ¿qué pasa? Las grandes potencias occidentales, con cabeza de Estados Unidos, deciden hacerle un embargo eh, a la Unión Soviética porque estaba teniendo problemas de abastecimiento en su sistema de granos. Entonces, decíamos, para debilitar más a la URSS, que nadie le venda granos. El único que no adhiere es Argentina. Argentina, entonces, va a venderle mucho más caro los granos, se va a aprovechar de eso, va a vender más en cantidad y en precio. De hecho, paradójicamente, para evitar la explosión final del tramo último de la gestión de Martínez de Oz, sin ese comercio con la Unión Soviética, probablemente hubiese colapsado con una explosión todavía económica aún peor. Paradójicamente, la Unión Soviética lo salva. Pero esto aún más. ¿Por qué? Porque por estas políticas de aislamiento internacional que empieza a tener, los únicos que empiezan a respaldar a la Argentina en los foros internacionales son los países del movimiento no alineados y los países comunistas. Entonces, los que van a respaldar a Argentina, ¿quiénes son? Corea del Norte, China, Cuba, la Unión Soviética, ¿no? Acá se empiezan a dar una serie de paradojas que tus aliados internacionales, ya sea en lo económico y en lo político, es la URSS, que era supuestamente tu principal rival, ¿no? A vencer y a destruir. Pero bueno, estas son como las ironías de la historia. Hablaste de los ejes económicos, los ejes financieros, ¿sí? Y la respuesta a todo esto de todo el mundo obrero, la respuesta a Martínez de Oz más que a la dictadura. Bueno, acá yo en el libro, en las conclusiones, señalo un hecho, que digo que, bueno, Martínez de Oz, otra paradoja, ¿no? Para pensar y tensar la historia, las situaciones, que era el gran conductor, el gran líder político de la dictadura, pero también, paradójicamente, va a ser el gran socavador de la dictadura. Va a ser una suerte de topo que va a ser encargado de destruir la dictadura. ¿Por qué? Yendo a lo que vos me preguntás. Porque Martínez de Oz, ya en el año 80 empiezan a explotar bombas económicas por todas partes, ¿no? La bomba de la crisis bancaria, después la crisis cambiaria, el quiebre de miles de empresas. Pero cuando se hace la transición de Videla a Viola, Viola apenas asume, no puede controlar la economía por todas las bombas que todavía dejaba Martínez de Oz, entonces va a empezar a tener una serie de devaluaciones caóticas e inmanejables. Que eso es lo que va a empezar a hacer, a generar un malestar social, económico todavía aún peor del que dejaba Martínez de Oz. Frente a esta avanzada de la sociedad civil, es que muchos dicen, si sigue así, colapsa la dictadura. Entonces le van a hacer un golpe interno a Viola, ¿no? Que se lo va a hacer Galtieri,
que Galtieri iba a decir, no, acá estamos retrocediendo por culpa del blando de Viola, porque, no, como se decía el chiste, Viola es demasiado político para ser militar y demasiado militar para ser político. Entonces dice, bueno, acá tiene que venir un macho, ¿no? Un hombre así, un hombre fuerte, para conducir la economía. Y se lo hace en diciembre del 81. Pero cuando asume, Galtieri tampoco puede controlar la situación económica y social. Y las protestas siguen subiendo, el malestar crece, de hecho se va a terminar coronando con la famosa movilización a la Plaza de Mayo por parte de la CGT el 30 de marzo del 82. Pero estas movilizaciones son productos del malestar económico y social. Y Galtieri, frente a la encerrona, es decir, si esto sigue avanzando, ya estamos de salida, en vez de pactar una salida, para así llamarlo, honorable, ¿no? Y que le resguarde cuotas de poder, va a hacer el doble o nada y va a ir a la aventura de Malvinas, que al final va a durar 2 meses la guerra. Pero Malvinas es una respuesta frente al malestar económico, frente a las consecuencias, ¿no?, de la política de Martínez de Oz. Entonces, fijémonos cómo Martínez de Oz va a destruir la presidencia de Viola, la de Galtieri, la guerra de Malvinas, y finalmente, cuando ya frente al ahogo total, porque la dictadura era derrotada en todas sus apuestas, va a colapsar el régimen. Y acá va a cobrar una prioridad total la política de derechos humanos. Pero hasta antes de Malvinas, la cuestión de derechos humanos no era tan importante. Venía creciendo, por supuesto, el movimiento de derechos humanos, pero no era algo innegociable. Incluso pensemos que en la región, cuando se compara qué pasó en nuestros países, en casi todos hubo reformas constitucionales para negociar la transición, los militares pudieron negociar cuotas de poder, cuotas de modificaciones constitucionales a su favor, criterios de impunidad, marcos institucionales y políticos, ¿no? Ya sea en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, en Chile, en Perú, en todos lados negociaron. Acá no. Acá, de hecho, una de las paradojas, fue el único país del mundo donde se pudo juzgar a los militares. Pero eso fue por el propio desprestigio, en parte, sin quitarle mérito a las luchas gremiales, a las luchas del movimiento de derechos humanos, la sociedad civil, que por supuesto fue el actor central. Pero para poner en perspectiva el desastre de Martínez de Oz y cómo estas respuestas frente a su propia política económica terminó destruyendo, ¿no?, el propio poder dictatorial. Ahora, la pregunta con todo esto que nos estás contando, porque creo que a todos los que están mirando les sucede la misma pregunta. ¿Quién o quiénes lo sostiene? Porque, digamos, el plan de Martínez de Oz, como vos muy bien contaste, se empieza a ver en un corto plazo que no funciona porque empieza a tener problemas con los empresarios, empieza a tener problemas con el campo. ¿Quién lo sostiene? Porque está 5 años, 60 meses está en el... Sí, bueno, acá también hay mucho mito de quién, porque siempre se piensa que hay una mano negra, ¿no? Un docente decía, si yo, en vez de llamarse Martínez de Oz, se llamara Pepito González, ¿sería lo mismo? ¿No? Como que hay una idea de que si fuera un hijo de vecino, no se le prestaría tanta atención. Pero bueno, siempre hay como una mística de su propia figura, de quién era, quién mandaba. Lo cierto es que uno no podría decir, hay grandes sectores empresarios que lo respaldan, salvo los sectores financieros, sobre todo los transnacionales, pero sobre todo es la idea, que es lo que no hay que perder de vista, del objetivo central de la dictadura, del cambio económico, de buscar un quiebre económico. Y tal vez Martínez de Oz no satisfacía los intereses de muchos empresarios, pero la dictadura no tenía por finalidad satisfacer esos intereses económicos, sino sobre todo generar el quiebre social, el quiebre político, que Martínez de Oz finalmente logró, ¿no? Entonces, el sostén fundamental, si quiere, dentro de la élite militar va a ser Videla y Jardinegui, pero Martínez de Oz va a empezar a tener peso propio, ¿no? Y va a decir, bueno, todo esto va a depender de que yo tenga la continuidad del poder y, bueno, siga teniendo las riendas del Ministerio de Economía. Esto que vos decís, hablas de un concepto que se llama fracaso triunfal. ¿Qué significa ese concepto? Bueno, esto es un poco algo que ya te fui adelantando, que la dictadura va a lograr
sus objetivos, pero en parte, no gracias, sino a pesar de su propia torpeza, también la dictadura va a lograr muchos de sus objetivos, pero a un costo muy alto para la propia corporación militar, porque desde ese momento el desprestigio castrense va a ser altísimo. De hecho, se va a ir desintegrando. Pensamos durante todo el siglo XX en Argentina, un actor político central era los militares. Bueno, ya después de eso, nunca más, ¿no? El apoyo social o cualquier tipo de legitimidad para que gobiernen se habían convertido en una parcialidad que solo les interesaba los levantamientos de cara pintada para conseguir impunidad, pero ya no tenían el apoyo social, la posibilidad de gobernar, todo eso había desaparecido. Pero eso por el propio recuerdo de los militares, ¿no? De la gestión del gobierno militar. Sí, aparte también hay otros puntos de entender de la descomposición del poder militar y también de la descomposición de la cuestión económica, ¿no? Que es algo también paradójico o llamativo, que cuando yo mencionaba lo que había terminado pasando en otras dictaduras en América Latina, donde la cuestión económica fue un elemento central de legitimación social y política, ¿no? Ya sea, por ejemplo, en Brasil se decía, bueno, nosotros los militares, la dictadura brasileña duró 21 años, convertimos a Brasil en potencia, somos la 10ª economía del mundo, yo qué sé. En Chile, Pinochet, recordemos, va a 3 plebiscitos, recién el tercero es el que va a perder, encima lo pierde ahí nomás, no le fue nada mal. Y decía Pinochet, yo, en vez de a la gente, con los comunistas, querían convertirlos a todos en proletarios. Yo los convertí en propietarios, ¿no? Usaba con esta chicana. Pero en Argentina, nunca más nunca pudieron usar la herramienta de legitimidad económica. De hecho, cuando uno ve los juicios de la memoria o los juicios a las juntas, los militares que usan como artilugio, dicen, bueno, nosotros salvamos a la República, evitamos ser una Cuba, evitamos la desintegración, vencimos a la subversión, usan todo eso. Pero nunca dicen, eh, mejoramos la economía. Fíjense este indicador. No, porque no tienen nada de qué agarrarse, no tienen nada para mostrar, ¿no? Es un desastre. Entonces, el silencio, cuando, insisto, fue una de las estrategias centrales de la economía, de la dictadura. O sea, fue la estrategia represiva de la que sí se sienten orgullosos, pero la estrategia económica nunca la menciona. Cuando paradójicamente el hombre fuerte de la dictadura fue el ministro de Economía. Entonces acá también uno lo que ve es triunfan y es derrotado. Y ya sabes, otra paradoja más que para no pegarle tanto a Alfonsín, ¿no? Que Alfonsín representa el triunfo de la dictadura en términos de derrotar al peronismo y derrotar a los gremios, pero también representa la derrota para la élite militar porque era el único candidato que decía yo los quiero juzgar, ¿no? Entonces, ganan y triunfan, ¿no? Perdón, ganan y pierden a la vez. O sea, como acá tenemos que pensar en una suerte de filosofía de la historia hegeliana, donde los triunfos implican un desgarro interno y una pérdida, ¿no? Que nunca son plenos o como se sueñan, sino que tienen un costo muy alto. Vos sabés que voy a agregar una, iba a hacer la última, pero voy a agregar una que, mirá, a mí la vine pensando durante toda la charla y bueno, la voy a hacer ahora. Porque con las tres fuerzas, ¿sí? Hubo muchas disputas entre Videla, Macera. ¿Cuál es la relación de Marte? Porque, claro, con Videla hay una relación estrecha. ¿Cuál es la relación con Videla, con Agosti? Incluso había grupos militares que eran industrialistas. Claro, sí, sí. Sí. Bueno, acá la interna militar es todo un mundo que es medio complicado. Yo en el libro le dedico bastante a explicarla porque para Martínez no fue nada fácil lidiar con tantos actores, tener tantas oposiciones. Bueno, en principio uno puede decir que la oposición, la relación de Macera con Martínez de Oz era de rivalidad, ¿no? Porque aparte Martínez de Oz va a tener su proyecto político, va a tener la idea de convertirse en presidente, de ser el primer civil en la transición, en una futura transición democrática de la dictadura. Entonces, bueno, que ya empiecen a dejar de gobernar militares y que sea un civil el que encabece el gobierno, ¿no? Que ha pasado en varios
países del mundo eso. Y Videla va a decir, Macera va a querer ser él el presidente. Entonces, ahí, el tema es que, ¿qué pasa? Recordemos que la dictadura, para su funcionamiento, fue la primera vez que se intentó hacer una dictadura llamada institucional, que no sea un hombre de las Fuerzas Armadas, sino las Fuerzas Armadas las que gobernaran, ¿no? Un gobierno por y de las Fuerzas Armadas. Entonces, para esto, construyeron toda una logística institucional donde la soberanía, por así llamarlo, recaía no sobre el presidente, sino sobre la Junta Militar. Y la Junta Militar estaba formada por los jefes, por cada uno de los jefes de las fuerzas, por las tres fuerzas, que se imponía al presidente. Y de hecho, ya a partir del 78 se impone la presidencia rotativa cada 3 años, también la figura del cuarto hombre, que significa que si vos sos presidente no puedes ser parte de la Junta. Entonces Videla tuvo que pedir el pase al retiro, Macera también, si él quería tener protagonismo político. Bueno, el tema entonces uno podría decir, ¿por qué si Macera, que era parte de la Junta, lo quería fuera, Agosti lo quería fuera, incluso Viola, cuando sea parte de la Junta, también lo quería fuera? Entonces los 3 miembros de la Junta lo querían afuera. ¿Por qué no lo sacan a Martínez Dios? Bueno, y acá uno tiene que entender las lógicas colectivas, no de acción. ¿Qué pasa? Que el que más fuerte quería que salga Martínez Dios era Macera. Pero Macera necesitaba los votos de las otras armas para ponerle el veto a Martínez Dios. ¿Qué pasa? La aeronáutica no lo quería tanto Martínez Dios, pero no estaba dispuesta a avalar de ninguna manera el apoyo a Macera, porque hubiese significado que Macera se convirtiera en presidente prácticamente. Hubiese sido una humillación total para Videla. Y Viola, que era el que más odiaba a Martínez Dios de todo, no lo hacía porque él tenía una alianza y una relación personal muy fuerte con Videla. Entonces prefería no pelearse con Videla por Martínez Dios y seguir trabajando en la alianza para ser el próximo presidente, que fue finalmente lo que ocurrió. Entonces era capaz de tolerarlo a Martínez Dios. Y nunca le hubiese dado el voto a Macera porque hubiese implicado prácticamente un golpe de Estado, ¿no? Que para Videla se desprendiera de su ministro más preciado, más amado. Entonces, ningún miembro de la Junta, a pesar de que todos lo querían fuera Martínez Dios, iba a apoyar una estrategia de salida de Martínez Dios. A su vez, a Macera eso le era funcional. ¿Por qué? Porque como Macera quería ser presidente, necesitaba captar el voto peronista. Entonces, podía criticar libremente a Martínez Dios, al liberalismo, a mostrar una distancia con Videla, gracias a que estaba Martínez Dios, porque en el plano económico, en el único terreno en el cual estaba permitido criticar a la dictadura. En todos los demás estaba ultra prohibido, pero en el terreno económico no. Entonces servía como esta caja de resonancia. Entonces, finalmente, la permanencia de Martínez Dios al interior del gobierno y ser el hombre fuerte le servía también a Macera en la construcción de su propio proyecto político, ¿no? Pero bueno, como vos decís, va a haber un montón de oposiciones, ya sea, por ejemplo, fabricaciones militares, los ingenieros militares, todos los militares nacionalistas, industrialistas, desarrollistas, todos estos lo odiaban a Martínez Dios. Va a haber muchas peleas internas. De hecho, Martínez Dios va a querer privatizar prácticamente todo, no lo van a dejar, va a poder privatizar muy poco. Incluso solo las áreas que tenía bajo control el Ministerio de Economía, porque si había áreas que estaban bajo el Ministerio de Defensa, no podía, y así sucesivamente, ¿no? Era las empresas más grandes del país que las quiso privatizar, como YPF, Gas del Estado, Entel, bueno, y así no lo dejaron ninguna, por eso tuvo que ensayar la estrategia de las privatizaciones periféricas, ¿no? O de partes secundarias. Es un entramado de relaciones de poder bastante complejo de entender. Bueno, ahora sí vamos con la última. Uh-huh. Martínez Dios y después, ¿cuál es el legado? ¿Cuál es el legado de Martínez Dios? ¿Qué significa en la historia Martínez Dios? Bueno, yo creo que hay muchos legados de Martínez Dios, muchos que nosotros no nos damos cuenta, pero hablar de Martínez Dios es hablar por ahí de un programa económico que se aplicó hace casi 50 años, pero tiene plena vigencia, ¿no? Martínez Dios, por un lado, va a ser el que va a transformar el modelo económico de la Argentina. Ya los sueños de desarrollo, de volverse una potencia industrial, proteger el mercado interno, van a desaparecer de la agenda de discusión pública. A los presidentes en adelante lo único que les va a importar es
pagar la deuda externa, la fuga de capitales, evitar un colapso financiero, bueno, todas cuestiones a la defensiva y ya corridas de discutir el desarrollo. Va a empoderar a los grandes grupos económicos, ¿no? En los 90 se decía que Menem, para poder controlar la crisis hiperinflacionaria y poder gobernar, Menem le dio el poder a los que ya lo tenían, ¿no? Entonces va a ceder, como hablábamos un poco antes, el control económico a los grandes grupos económicos. Pensemos que, o sea, el peronismo le alquiló el partido a la élite económica. Pero fijémonos que cuando gane Macri, en 2015, ya no van a necesitar más alquilarle el partido al peronismo. Van a ser ellos. Macri es el hijo de un gran grupo económico empoderado y que creció gracias a las políticas de Martínez de Oz. Son ellos. Es la política. Y cuando gane, ¿qué va a hacer Macri? Aplica el mismo programa de Martínez de Oz. Apertura económica, desprotección del mercado interno, desindustrialización, aumento del desempleo, de la pobreza, caída del salario, fuga de capitales, especulación financiera. Un desastre. Pero esto es el mismo programa de Martínez de Oz. Y pensemos como las dos estrategias centrales que yo mencionaba de la dictadura, cómo van a persistir como parte del programa de las élites. Porque Cavallo va a ser parte de la dictadura, va a ser el que estatizar la deuda externa, va a volver en los 90, va a llevar a cabo todo el programa de reformas. En el 2001 va a tener como estrategia central de seguir agrediendo a las mayorías populares, ¿no? A través de la desregulación, la apertura, el endeudamiento, lo va a hacer Cavallo y Sturzenegger. Y la estrategia represiva va a quedar en manos de Patricia Bullrich, reprimiendo jubilados, a los gremios. En el 2015, cuando vuelvan, va a estar Patricia Bullrich una vez más reprimiendo a la población y va a estar Sturzenegger y Caputo con el programa de agresión económica contra la población. Y hoy en la actualidad, 50 años después, tenemos a Caputo y a Sturzenegger una vez más aplicando un programa de ajuste, de desempleo, de caída del salario, de endeudamiento, de especulación financiera, desindustrialización, apertura económica, bueno, todos los desastres de los programas neoliberales y el programa represivo, una vez más, a cargo de Patricia Bullrich. Entonces, uno podría decir, al contrario, ¿no? Es que, ¿qué se cambió desde Martínez de Oz? ¿Cuándo se pudo revertir la historia? ¿No? La larga sombra de Martínez de Oz y todavía perdura. Entonces, bueno, esto es lo que hay que estudiar y entender. No solamente fue muy clarificadora la charla, sino que a su vez fue cruda. Porque abrir los ojos ante todo ese proceso que tuvimos, hay veces no sabemos si saber nos hace bien o nos hace mal. No, siempre hace bien, pero bueno, es doloroso a veces. Hay algunas que son muy, muy duras. Bueno, Julián, 1.000.000 de gracias. No, por favor, gracias por la invitación. Ojalá que, bueno, puedan disfrutar la charla y que sirva para pensar todos estos temas tan importantes de nuestra historia. Sí, vamos a poner en pantalla nuevamente el libro de Julián. Les digo que es un libro impecable. Un libro que si quieren invertir plata en algo, compren este libro. Martínez de Oz, el jefe civil de la dictadura. Bueno, suficiente por hoy. Nos vemos en 7 días. Chao. La esperanza revive en las canciones de acero, un legado eterno grabado en el sendero. Nuestro canto es un canto en el campo de batalla, cada golpe resuena en el alma que estalla. De las cenizas se alza un himno de libertad. Es la fuerza de un pueblo que nunca se dobla.